Excelentísimo señor presidente del Gobierno, rectores magníficos, autoridades, señoras y señores. Evidentemente, después de esta presentación de Juan, realmente no me queda más que agradecer la invitación que recibí. Cuando Juan Ruiz me propuso dirigirme a ustedes en esta ocasión, me fue relativamente fácil, quizá inmediato, encontrar el título de lo que debía hablar. Todos ustedes saben que quizá el problema más serio económico que tenemos en España hoy es precisamente la falta de competitividad. Y también creo que todos están ustedes convencidos, aquí estoy realmente predicando un Vaticano, porque todos ustedes se dedican a la innovación, que seguramente lo único que tenemos a mano para poder salir de esta crisis, no inmediatamente, sino prepararnos para el futuro y para que la siguiente crisis nos pille muchísimo mejor, es precisamente recurrir a la innovación. Entonces, el título de la ponencia de esto, como decía, era más o menos obvio y era el que tengo aquí, innovación y competitividad. Y a eso voy a dedicar pues esta presentación. La presentación va a tener tres partes. La primera, la relación entre competitividad e innovación. Supongo que todos ustedes estarán de acuerdo con lo que voy diciendo. Habrá, desgraciadamente, quizá pocas cosas nuevas, pero algunas sí que merece insistir y voy a insistir en ellas. Después hablaremos de la competitividad desde el punto de vista micro, es decir, de la relación que tiene la competitividad en la propia empresa. Después creo que es obligado hacer una revisión de la actual situación de la innovación en España, del sistema de innovación, y al final pues concluiremos para poder tener una visión de conjunto una vez que haya presentado todos estos puntos. Entonces empecemos primero con la relación entre competitividad e innovación. Bien, hay muchas definiciones de competitividad, pero yo creo que la que todos usamos, por lo menos tanto consciente como inconscientemente, es la que utiliza normalmente la OCDE, la organización que hay que reconocer fue el primer organismo internacional que se dedicó a analizar la importancia económica del conocimiento a través del famoso manual de Frascati por ahí por los años 50 y después ha continuado intentando ver cómo el conocimiento se podía convertir realmente en productos y servicios con la innovación, con el manual de Oslo, pues casi unos 20 años más tarde. La OCDE define la competitividad como el grado en que bajo condiciones de libre mercado un país puede producir bienes y servicios que superan el examen de la competencia internacional y que simultáneamente permiten, y esto es muy importante, mantener el crecimiento sostenido de la renta nacional. Sin esto en rojo no tendría ninguna gracia la competitividad, porque es muy fácil vender en otros mercados reduciendo la renta propia. Tanto esto es lo más importante y es lo que pretendemos, como veremos y como ustedes saben muy bien, con la innovación. Pero si esto era importante, ahora lo es muchísimo más. Cuando se escribió eso, hace más de 30 años, las cosas eran menos claras. Pero ahora sí que realmente esto es muchísimo más importante que nunca, porque precisamente en el actual mercado global, si no se vende en el mundo, tampoco se vende en el propio país. La globalidad tiene una parte quizá más negativa para nosotros, para los países más desarrollados, es que hemos abierto nuestros mercados a otros productores, con lo cual, si nosotros no somos competitivos, es decir, no vendemos en el mundo, tampoco somos competitivos en casa. De aquí que la competitividad ahora es muchísimo más importante que nunca y mucho más a cuidar que nunca. Bien, ¿cómo se puede medir la competitividad? Pues hay muchos métodos, pero yo creo que todos nos tenemos como referencia, por lo menos en el mundo que yo me muevo, lo que viene haciendo desde hace muchísimos años el World Economic Forum, que se dedica a publicar todos los años unos rankings de competitividad de los países. Esto será más o menos bueno, más o menos malo, esto puede ser discutible, pero lo cierto es que hay una sistemática que es muy clara y que nos ayuda mucho a tomar decisiones después si las seguimos bien. ¿Qué hace el World Economic Forum? Pues lo que hace es elige 110 indicadores que los obtiene tanto de registros oficiales y también de un número de opiniones de numerosos expertos mundiales que opinan sobre la economía que conocen. A partir de esto, la metodología consiste en hacer tres grandes grupos de estos 100 y pico de indicadores y en el primer grupo coloca lo que se llaman los condicionantes básicos de la competitividad. Y aquí intenta sensar de alguna manera, tanto de opiniones como de registros oficiales, la eficiencia de las instituciones, como por ejemplo la ética de las empresas o el control de los fondos públicos, la calidad de las infraestructuras, la estabilidad macroeconómica de las condiciones sociales y con esto define un coeficiente que le llama pues condicionantes básicos. Sin esto básico evidentemente no puede haber muchas cosas y muchísimo menos competitividad. El segundo bloque
que está formado por 52 indicadores, intenta medir lo que llama los impulsores de la eficiencia de la competitividad. De qué manera la competitividad puede ir creciendo, puede moverse más, puede ser más por llamarlo de una manera más productiva. Aquí, ¿qué incluye? Pues la situación de la educación superior, la eficiencia de los mercados, tanto de bienes, de trabajo y financieros, y el acceso, la posibilidad de acceso a recursos tecnológicos. Y finalmente, en el último bloque, que compone 16 indicadores, lo que intenta es medir la capacidad para innovar, es decir, la capacidad de generar valor. En este bloque incluye la capacidad tecnológica de los proveedores locales, las relaciones entre las empresas y la universidad, la excelencia profesional de ingenieros y científicos, la propiedad intelectual, el gasto empresarial en I+D, el potencial de compra de los gobiernos de productos y servicios de tecnología avanzada. Es decir, básicamente lo que nosotros llamamos la situación del sistema de innovación de cada país. Bien, está claro, por tanto, que en la visión esa de la competitividad necesitamos, por una parte, una sociedad avanzada, que sea éticamente correcta, que tenga unas infraestructuras posibles y después, fundamentalmente, la capacidad de crear y aprovechar conocimiento, que es el tercer bloque. Bien, una frase del World Economic Forum también dice que, superados los problemas macroeconómicos y de eficiencia institucional, la base de la competitividad es la productividad, que depende de la capacidad de generar valor. En un caso como España, es evidente que los dos primeros puntos, por nuestra pertenencia a un bloque económico claro, por tener una sociedad desarrollada, lo que nos limita la competitividad básicamente es la capacidad de generar, es decir, la productividad. Y vamos ahora a ver cómo esto se relaciona con la innovación, que es lo que todos ustedes ahora entiendo que están preocupados. Bien, vamos a ver, vamos a hacer un poco de matemática, bueno, de economía, es un poco muy exagerado en este momento, pero creo que es importante para poder fijar estos conceptos. Todos ustedes saben que esta es la función de producción que utilizan los economistas, que lo que hace básicamente es relacionar la cantidad producida, evidentemente se puede medir en euros o en lo que sea, ¿en función de qué? En función, pues, del capital, que es un factor de producción, del trabajo, que es el otro factor de producción que todos ustedes conocen, introduce un coeficiente alfa, que es el índice que pondera la influencia relativa del capital o trabajo en la producción, en cada uno de los casos, y introduce la función ADT, que esto reconoce la influencia del conocimiento, es decir, la tecnología, y ahí es donde está la innovación. Ahora aquí, y he preferido empezar por aquí y no por algo mucho más tecnológico, porque creo que los economistas en esto nos enseñan algo muy importante. ¿ADT qué es? Pues básicamente es la receta mágica que mezcla capital y trabajo para obtener producción. La tecnología es, por lo tanto, el conocimiento, el cómo una determinada economía es capaz de coger estos factores de producción elementales, mezclarlos convenientemente y obtener una producción. Evidentemente, cada vez cuanto mejor sea, pues mejor. Cuanto mayor tengamos a partir de los mismos elementos de capital y trabajo, mejor rendimiento tendremos. Y aquí es algo muy importante. ¿Qué es tecnología? Pues tecnología, una definición clásica, que es la que utilizamos normalmente en Cotec, es muy clara. La tecnología no es más que una técnica, es decir, una manera de hacer cosas útiles, que ha sido o bien entendida, o bien mejorada, o bien creada a partir del conocimiento científico. Del conocimiento que procede de la observación de la naturaleza, de buscar las causas y condiciones, que es evidentemente la investigación científica. Pero cuidado, cuando estamos hablando de investigación científica, y creo que en economías de servicios como son la nuestra, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no estamos hablando solamente de las ciencias duras. Estamos hablando de todas aquellas ciencias que pueden dar conocimiento para poder mezclar capital y trabajo. Cuando hablamos de tecnología, y cada vez utilizamos un término más fáciles, hablamos de tecnologías tecnológicas en el sentido tradicional y tecnologías no tecnológicas, que son las que proceden de las humanidades, de la socioeconomía, de las ciencias sociales. En ese caso, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de este conocimiento que nos permite mezclar capital y trabajo para obtener la producción, estamos hablando realmente de lo que ustedes llaman innovación. Por tanto, hablamos no solamente de innovaciones tecnológicas, sino también de innovaciones no tecnológicas. Y en sectores de los países avanzados como el nuestro y en economías como la española, las tecnologías quizá que cada día serán más importantes serán aquellas que proceden de las ciencias humanas y sociales. Además, porque es totalmente necesario también tener unas tecnologías que proceden de las ciencias exactas y naturales y
evidentemente, en este momento es totalmente imprescindible las tecnologías de la información y la comunicación que están en todos sitios y las que, en el fondo, potencian la utilización de estas otras tecnologías no tecnológicas. Yo creo que esto es muy importante y creo que esto, que supongo que lo han aprendido en su etapa de formación, no lo olviden, porque es ahí probablemente donde más trabajo nos queda por hacer. Por otras razones que continuaré más adelante. Bueno, esto lo saben, haciendo una serie de artificios matemáticos, es fácil buscar esta expresión de aquí a partir de la anterior, que simplemente lo que dice que es la variación incremental proporcional de la producción, se compone de tres sumandos, empezando por el final, una parte que depende del aumento de trabajo, otra parte que procede del aumento del capital y otra parte que procede de la mejora que se puede tener a partir de la tecnología en un sentido más amplio posible. Esto, lo que ustedes saben, que llaman el residuo de Solow, que es una visión muy cínica por parte de los economistas, porque saben que en el primer cálculo que se hizo el residuo era el 80% del valor. Por eso se llama residuo y por esto se ha hecho famoso. Esto es lo que llamamos la productividad total de los factores. ¿Qué esto es lo que quiere decir? Pues que si nosotros, manteniendo capital y trabajo, conseguimos aumentar la productividad, gracias a saber mezclar mejor las cosas, a utilizar mejor estas tecnologías, pues tenemos más producción y, por lo tanto, tendremos, a fin de cuentas, más productividad. Como esto me imagino que se va a encontrar con detalle, no insisto más en eso. Bien, esto quizá no lo habían visto nunca, o a lo mejor sí, porque es algo que hace pensar muchísimo. Esto lo que dice, y no, desgraciadamente esta curva se para en el año 2000, no conozco ningún otro economista que haya trabajado en este tema, pero la cosa es bastante curiosa. ¿Qué dice esta regla o esta gráfica? Pues dice que por una parte, no se ve. La parte roja es la evolución de la renta per cápita, como pone ahí, desde el año 1700 hasta casi el año 2000, de los países del tercer mundo que llevamos hoy. La azul es la evolución de lo mismo, de la renta per cápita, pero en los países del primer mundo, en los países más desarrollados. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Pues ven que prácticamente hacia el año 1850, una cifra que ustedes, una fecha que ustedes supongo que relacionan muy bien con algo en este momento, dice que prácticamente todo el mundo vivía igual. Hay estudios muy curiosos donde dicen que quizá un romano, de la época de los romanos, que tuviera la fortuna de estar entre las clases privilegiadas, no vivía muchísimo mejor que un habitante medio de todo el mundo en el año 1850. El año 1850 es cuando tiene lugar la primera revolución industrial. ¿Y qué ocurre desde entonces? Ocurre una clarísima separación entre las dos curvas que además se va incrementando con el tiempo. ¿A qué es debido esto? Pues evidentemente es debido a la ADT, es decir, al mejor aprovechamiento de la tecnología. Los países se han ido desarrollando a medida que han sabido buscar la mejor combinación de capital y de trabajo para producir más producción y, por lo tanto, producir mejor bienestar. Y esto parece que es imparable. La llegada de la actual revolución industrial no ha hecho más que hacer separar, como viene aquí, las curvas. Y lo que se proyectaría del 2000, en esta década última, pues yo espero, no tengo datos, que la roja haya crecido algo más, básicamente por una razón, y es porque las tecnologías, como decimos nosotros normalmente, se están banalizando cada vez más. Afortunadamente, las tecnologías cada vez más, y especialmente las tecnologías de información y la comunicación, son cada día de más fácil uso y se van repartiendo más. Pero desgraciadamente no he encontrado ninguna gráfica que me permita prolongar. Soy optimista y entonces pienso quizá la curva roja está creciendo más, como ya empezaba a crecer por ahí por el año 60 y no como hasta el año 50 que estaba prácticamente estacionaria. Bien, yo creo que esto es lo que les debe animar a dedicarse a fomentar la innovación, porque esto es lo que consigue, como ven, el buen uso de la tecnología, el aplicarla en todos sitios y no solamente las tecnologías tecnológicas, sino también las otras. Bien, ¿cómo estamos en España? Esto es ahora volver a lo que decíamos antes del World Economic Forum. Entonces nos encontramos cómo estamos. Como ven aquí hay dos patrones de comportamiento bastante diferentes. El caso de España y, en cierta manera, Reino Unido, pero esto no lo voy a analizar ahora. Tienen un patrón de comportamiento algo diferente de Francia o América y también, por supuesto, Alemania y otros que se pudieran poner. ¿Qué es lo que tenemos en España? Pues que estamos mejor en los condicionantes básicos, algo peor en los impulsores y bastante peor en la capacidad de innovar. Como ven, en Estados Unidos les pasa más o menos lo contrario. Entonces, además, aparte de que en España nuestro coeficiente, como bien saben, pues está más bajo que la media. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues lo que deberíamos hacer cuanto antes probablemente sería ser capaces de aumentar nuestra capacidad de innovar,
decir, hacer más innovación, que es lo que entiendo que en este momento los he vuelto a convencer, ya lo debían estar de antes. Y las razones las han visto claramente con esto. Bien, pasemos entonces al segundo bloque, que era la innovación en la competitividad de la empresa. Vamos a hacer ahora microeconomía. Hasta ahora hemos hecho macro y hemos visto cómo esto evolucionaba y supongo que no les he dado nada nuevo, pero quizá espero haberles dado algún argumento que no conocían para poder, en fin, por lo menos defenderse mejor en su futura profesión. ¿Qué ocurre? ¿Cómo funciona la innovación desde el lado de las empresas? Porque, claro, no nos engañemos, los únicos que son capaces de crear valor son las empresas, los empresarios. El valor económico me estoy refiriendo, el de poner productos en el mercado. Valores sociales, eso ahora lo dejamos, no estamos hablando de estas cosas ahora. Los valores económicos, pues, evidentemente, vienen de la empresa. ¿Cómo actúan las innovaciones? Esto lo saben ustedes bien, pero se lo recuerdo. Las innovaciones no hacen más que dos cosas, que no son pocas. Una de ellas es conseguir nuevas prestaciones, tanto en la oferta actual como en la oferta futura, es decir, la que se crea con las innovaciones más radicales, aunque ya sabemos que innovaciones radicales hay muy pocas. Pero también consigue mejores procesos de producción, donde quizá estas tecnologías no tecnológicas tienen más importancia, y con eso pues conseguimos utilizar menos recursos para hacer lo mismo. Son lo que llamamos innovaciones de producto e innovaciones de proceso. ¿Qué pasa cuando tenemos mejores prestaciones? Evidentemente que el mercado está dispuesto a atribuirles más valor. Y aquí es un punto importante que nunca queda claro. Y quizá la diferencia entre un empresario y uno que no lo es que el empresario tiene una cualidad natural para intentar adivinar qué es lo que el mercado será capaz de atribuir valor. Y es por eso que no fracasa. Es quizá lo más delicado y sobre esto hay pocos libros. Lo importante para un empresario es saber aquella cosa que está pensando que puede funcionar en el mercado, porque el que compra va a estar dispuesto a pagar más, porque le interesa más y porque tiene más valor. El valor es algo bastante frustrante. No hay ninguna escuela filosófica que yo conozca, y supongo que ninguna, que no haya dedicado una buena parte de sus páginas de escritura a intentar saber lo que es el valor. Hemos encontrado definiciones maravillosas, conceptos generales, pero evidentemente son muy poco prácticos. No hay ningún manual que yo conozca que sea capaz de intentar saber el valor de las cosas. Le pasa algo muy parecido a la calidad, pero de esto no vamos a hablar. Todo el mundo sabe lo que es calidad, lo que uno está dispuesto a pagar, pero cuando dice, bueno, defínemela y dígame cómo consigue eso es otro, es harina muchísimo más difícil y está muchísimo más en el mundo de las artes que en el mundo de las ciencias. Bien, entonces sí, evidentemente el mercado reconoce que tiene más valor, será capaz inmediatamente de pagar precios más elevados. Si evidentemente además hemos tenido las innovaciones, y si no, pues sería menos importante, pero será muy importante que hemos conseguido estos productos maravillosos, que el mercado paga más con menos recursos, es evidente que hemos generado beneficios, que hemos generado valor y ha cumplido la misión la innovación. Este es el esquema, en fin, el círculo virtuoso de la innovación y es el que se maneja en toda la visión microeconómica, precisamente de esto que ustedes se van a dedicar de la innovación. Pero continuemos adelante. ¿Dónde buscamos las innovaciones? Y esto para ustedes es muy importante. Las innovaciones las tenemos en muchos sitios en las empresas y todas ellas son igualmente importantes. Evidentemente, tenemos innovaciones en un nuevo producto o un nuevo servicio o mejorado, es decir, nuevo o mejorado. Tendremos innovaciones en nuevos procesos manufactureros o de sistemas de provisión de servicios, nuevos o mejorados. Hacer nuevo quiere decir que mejora más lo anterior. Esto probablemente lo tienen más claro. En la primera, los nuevos productos o servicios, básicamente donde serán las innovaciones que llamamos tradicionalmente tecnológicas. En los nuevos procesos manufactureros o de provisión de servicios, sobre todo de provisión de servicios, la cosa ya no es tan clara. Probablemente habrá innovaciones tecnológicas y también innovaciones ya no tecnológicas que procederán de un mayor concepto de la organización, de un mayor concepto de cómo el proceso se puede desarrollar, que tendrá bastantes factores humanos y que habrá que tener en cuenta. Pero también habrá innovaciones en la nueva interfaz con el cliente, lo que llamamos normalmente innovaciones comerciales, y nueva organización interna, otra forma de organizar el proceso normal, digamos, no tecnológico en el sentido tradicional de la empresa. Cuando ustedes se enfrenten a una empresa y quieren hacer un diagnóstico de cuál es la capacidad innovadora de la empresa, lo que tienen que hacer es preguntar esto, dice, ¿qué cosas nuevas estamos haciendo en productos, manufacturas, relaciones con el cliente y organización interna? Y seguro que les saldrá una lista, porque no hay ninguna empresa que sea capaz de sobrevivir que no sea innovadora. Es muy posible que no se haya dado cuenta de ello y por lo tanto no lo explote. Pero si ustedes hacen este análisis encontrarán dónde están las fortalezas y debilidades de cualquier empresa.
Tanto no olviden nunca esta gráfica, que es muy sencilla, y intentarán ver qué sentido tiene la innovación con, digamos, tecnología tradicional y las que no son tecnológicas, y serán capaces porque la pregunta no es usted innovador? La pregunta es ¿cuánto dinero ha ganado haciendo cosas nuevas en los años anteriores? Este es el concepto de innovación, porque la innovación es fundamentalmente un proceso económico, no es un proceso tecnológico, no es una invención, es convertir conocimiento en valor. Bien, evidentemente se van a encontrar que casi en todos sitios se necesitan tecnologías de las clásicas. Esto es inevitable, especialmente las tecnologías de la información, de la comunicación, y quizá cada día más las biotecnologías van a aparecer detrás. Pero esto probablemente es lo que es necesario para hacerlo, pero no lo suficiente. Lo suficiente para conseguir generar valor es precisamente todo lo contrario. Saber mezclar capital y trabajo con conocimiento para obtener una mayor capacidad de generación de valor. Bien. Otra cosa quizá importante para lo que ustedes van a hacer, y probablemente es algo menos visto, y esto es consecuencia de que los que, me incluyo también, los que nos hemos dedicado a analizar estos fenómenos, tenemos un lastre bastante importante, y es que procedemos de la innovación manufacturera, de la innovación utilizando ciencias duras, y entonces nos hemos olvidado de muchas cosas que cada día se ven más importantes, precisamente por este concepto de competitividad que teníamos antes. Evidentemente, cuando tenemos una innovación, tenemos pues productos, procesos, servicios, marketing y organización, tenemos lo de siempre. Pero ¿de dónde ha venido el conocimiento? Pues una buena parte ha venido de la artesanía de la práctica diaria. Todavía hay muchas cosas que se saben, que es conocimiento, que está implícito en la gente que trabaja, que es capaz de proporcionar nuevas ideas. Otras veces pues se recurre a una tecnología que está disponible en el mercado y entonces simplemente se la adquiere llave en mano. Algunas veces se hace un proceso de consultoría y se elige y se pule, pero no demasiado, y otras veces puede que tomárselo más en serio y se la adapta. ¿De acuerdo? Bien, esto es una manera, y realmente en España esto lo hemos hecho bastante bien, y ahora veremos que quizás en libro. Si España ha llegado donde ha llegado es porque este proceso de innovación hemos sido capaces de hacerlo, en los sectores de servicios indudablemente, y tenemos servicios quizá de los más competitivos del mundo. El turismo es uno de ellos, y hemos conseguido hacerlo, y hemos hecho cosas nuevas. Hemos hecho lo que ahora nos hemos dado cuenta, que es la innovación escondida o implícita en la actividad empresarial. Es una innovación que se hace sin necesidad de recurrir a laboratorios, sin necesidad de recurrir a una formalización muy clara. Es una innovación que se hace en la práctica diaria. Desgraciadamente, y eso por decir que a lo mejor les hemos engañado, durante estos años de atrás no nos hemos preocupado de saber muy bien cómo esto funciona. Y cosas tan elementales como decir de qué manera influye la formación, de qué manera influye la manera como podemos pasar información a las empresas para que estos procesos sean más efectivos y más en cantidad, pues esto no lo sabemos. Hoy en día es muy difícil todavía encontrar estudios sobre esto. Cada día hay más, afortunadamente, porque el mundo se mueve mucho. Yo creo que ustedes tienen, los gestores nuevos, una gran responsabilidad de entrar en las empresas, sobre todo en las empresas, digamos, menos tecnológicas, entre comillas, para saber cómo esto funciona, de qué manera se puede hacer más eficaz, sería más eficaz este proceso, y seguro que ustedes nos pueden ayudar a entender esto, que entendemos todavía bastante poco. ¿Qué hemos sido capaces de entender? Pues la innovación en sentido tradicional, que tenía un esquema que ustedes conocen bien, es decir, se trataba de hacer una nueva tecnología, se trataba de hacer una investigación tecnológica, que era la que partía de la ciencia, que a su vez procedía de la investigación científica. Esto es lo que le hemos llamado la innovación en sentido tradicional, probablemente sobre la base de lo que necesariamente contamos los que nos dedicamos a esto, en la esperanza de que ustedes aprovechen estos conceptos generales muy bien formalizados para ayudarnos a entender lo que ocurre en la innovación implícita, que probablemente en sectores como, en economías, más que sectores como los nuestros, pues indudablemente tiene muchísima importancia y no lo estamos apoyando. Yo creo que la idea de los gestores que ustedes, aquí en Canarias están poniendo en marcha, tiene que ayudar muchísimo a un proceso de innovación, porque básicamente innovación es crear valor y crear valor utilizando el conocimiento, y conocimiento de todos los tipos, como comentaba antes. Bien, ¿qué se van a encontrar ustedes en una empresa innovadora? Pues sabemos, y esto es fruto de trabajos que hemos estado haciendo, y este modelo les garantizo que funciona porque lo hemos puesto en marcha. ¿Qué hace una empresa innovadora? Básicamente una empresa innovadora hace tres cosas. Primero, opta por la innovación. De alguna manera cree que utilizando el conocimiento de esta manera y mezclándolo bien conseguirá más productividad.
pero también, esto es importante, la reconoce como operación. Una operación en el mundo nuestro es una operación de vender, de producir, una operación de innovar. Y finalmente, y algo que probablemente es lo más característico de esto, la empresa que es innovadora es capaz de valorizar la innovación. Valorizar es una palabra que está en el diccionario, lo que pasa es que lo utilizamos bastante. Valorizar es reconocer el valor, no es valorar que poner los números, sino reconocer que algo tiene valor. Una empresa que hace innovación, si no es capaz de reconocerla, no la hará. ¿Por qué? Porque la innovación, no lo he comentado aquí, pero ustedes lo saben perfectamente, es una operación muy arriesgada, tiene muchas posibilidades de fracaso, y si alguien no valoriza lo que está haciendo para conseguir innovar, probablemente no tendrá muchas ganas de volver a ella porque tendrá más fracasos que éxitos. La verdad es que cuando tiene un éxito compensan todos los fracasos y con creces, como bien ustedes saben y como han visto en la gráfica que teníamos antes arriba, cómo se despegaba la economía. Pero valorizar la innovación es un proceso fundamental en las empresas. Las empresas donde ustedes vayan, entérense si son capaces de valorizarlo, si se dan cuenta de qué manera lo hacen. Afortunadamente, esto es un problema de gestión. La gestión normalmente tiene las letras bastante grandes y es relativamente fácil llegar a formalizarlo todo. Es verdad que muchísimas veces nos empeñamos en la formalización de estos procesos de gestión. Muchísimas veces, y en ese caso quizá más que nunca, no es necesario tener grandes formalizaciones. Lo importante es que esté implícito en cada uno de los componentes de la empresa, que se lo crean y que lo ejerzan, no tanto que tengan el manual 3.4 donde dice cómo hay que valorizar o cómo dice cómo es la opción por la innovación. Probablemente es algo que está más en el ambiente que otra cosa, pero de nuevo es algo que ve y se palpa. ¿Cómo optan por la innovación las empresas? Porque tienen una cultura, es decir, hábitos, valores y conocimientos que les llevan a reconocer la importancia de la innovación. Tienen probablemente una estrategia, formal o informal, pero la gente sabe que tiene que ir por este camino e incluso tienen una cierta planificación. Quizá una planificación muy rudimentaria. En el caso de la innovación implícita, normalmente estas planificaciones son muy rudimentarias y más o menos funcionan con lo de cada día. Quizá forzando un poco estas planificaciones de las innovaciones implícitas conseguiríamos muchísimo más rendimiento, porque no sería por casualidad, sería por una cierta inclinación producida por una lógica. Pero esto lo encontramos pocas veces. ¿Cómo se reconoce la operación? Muy rápidamente, personas y medios dedicados a ella, procesos e incluso herramientas, las hay. Les han encontrado alguna más que seguro. ¿Y cómo se valoriza la innovación? Pues evidente, llevando la cuenta de los productos y servicios que han funcionado bien y cuándo han producido. Eso que se pregunta en el manual de Oslo, qué cantidad de su facturación depende de los productos o servicios generados en los últimos 3 años. Tenerlo bien claro y bien presente y entonces uno se puede dar cuenta de cómo va. Yendo a la eficiencia de los procesos, como es lógico, y después quizá la valorización más tradicional que es la capitalización. ¿Qué va bien en algunos sectores y en otros no? Esto se trata de activar el resultado de las innovaciones mediante patentes, know-how y pasarlo al activo de la empresa. Esto es una cosa tradicional, pero probablemente se la ha hecho demasiado poco caso, y más en sectores como los nuestros, donde precisamente la patente no es una panacea para casi nada y muchas veces incluso contraproducente, como supongo que ustedes les habrán contado ya. Muy bien, pues con eso ya acabo las 2 primeras partes y pasemos ahora muy brevemente, porque me parece que llevo demasiado bien de tiempo, a hablar de la situación actual del sistema de innovación. Lo hago muy bien, lo hago en estos momentos muy sesgado, porque claro, no me queda más remedio que contarles los datos de 2008 que fueron presentados hace 3 días, que supongo que ya los han visto en los periódicos. Evidentemente voy a hacer la trampa habitual que hacemos los que nos dedicamos a eso, que elegimos un proxy de todo esto y el proxy que elegimos es precisamente el gasto en I+D. ¿Por qué? Porque es el más fácil de contar, probablemente el más seguro y seguramente el más comparable internacionalmente. Entonces dice, si esto va así, malo será que el resto no vaya igual de bien. Sabemos que no es exactamente verdad, pero esto sí nos da una idea clara, como lo que me interesa ahora es hablar de la evolución. Bueno, entonces, lo primero que tenemos aquí es la serie histórica del gasto en I+D en España. Como ven, pues hemos tenido una evolución espectacular. Hemos tenido una evolución en los últimos años que ha sido como ven ahí, unos crecimientos superiores, de 2 dígitos desde el año 94. Y la quizá mala noticia es que en el año 2008 se ha empezado a ralentizar. Si hubiera que dar una noticia de los datos que se presentaron el otro día, yo creo que tendría que ser optimista. Es que las empresas solamente han bajado su evolución en gasto de I+D 2008 en un 8,3% frente al 13,7
67 veo ahí del año anterior. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y dónde está la buena noticia? En que seguramente muchas empresas, nosotros consideramos que son unas 10-12.000, han interiorizado ya el problema de la I+D en su actividad normal. Y cuando ha venido este brusco cambio de signo de evolución económica, han mantenido la actividad. Porque, si bien también los datos no están aquí, las empresas que se han incorporado al paquete, todavía pequeño, 10-12.000 que estaba comentando antes, que hacen sistemáticamente I+D, este año solamente ha sido el 2,6%. El año pasado fue el 16%. Esto quiere decir que han seguido aumentando en un 8,3% las empresas que ya venían haciéndolo. Esto, por lo tanto, yo creo que la buena noticia de esto, y vamos a ver si esto se mantiene en el futuro, probablemente ya la I+D será una operación de las empresas y será muchísimo más difícil que desaparezca, y quizá lo que hemos ganado en estos años de atrás pues no habremos caído. Como ven, la actividad de las empresas pues no ha desmentido en absoluto la total, la que más ha evolucionado en este tiempo, y el hecho, en estos años de atrás, como ven por la pendiente, hemos llegado a tener hasta años un aumento del 20%, que es lo que nos ha llevado a lo que estábamos comentando antes. Por lo tanto, pues estamos notando ya el efecto de la crisis, menos quizá de lo que sería, desde luego menos de lo que habría sido en años anteriores, y vamos a ver el año que viene, que será mucho más duro que este seguramente, que es lo que ocurre. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, esto es lo que, al final, lo de morbo que siempre tiene esto, cuánto pagan las empresas y cuánto pagan las administraciones, del gasto total de I+D, o sea, esto está claro. Entonces, aquí no ha habido grandes evoluciones respecto al año anterior, ha habido una pequeña caída de la importancia porcentual de las empresas en cuanto a origen de fondos, que es lo que tenemos ahí, de quienes financian la operación, pero es muy poco relevante, ha habido una caída del orden de medio punto, algo así. Esto es quién ejecuta, es decir, esto es muy importante, supongo que lo han aprendido ya bien durante esta formación. Una cosa es quién ejecuta la I+D y otra quién la financia. Se habla que lo importante sería que la ejecución, la financiación fuera 2/3, 1/3, que es lo que están pretendiendo Europa, que no la está consiguiendo, pero quizá más importante de esto es quién la ejecuta, porque realmente, para el caso de la innovación, una I+D ejecutada por las empresas seguro que es capaz de generar más valor, seguro que es capaz de buscar esta ADT muchísimo más eficaz, porque una buena parte, como es lógico, de la financiación pública se dedica a la generación del conocimiento, no al aprovechamiento. Evidentemente, si no hay generación de conocimiento, no hay aprovechamiento en ningún sentido, y ahora lo veremos. Bien, estos son los investigadores. No lo he alargado hasta el año 2008 porque hay en la encuesta de este año, es algo que nos tiene acostumbrado el Manual de Oslo, y las autoridades estadísticas les gusta muchísimo, les encanta cambiar de metodología. Entonces, este año ha habido una metodología un poco diferente y todavía, se lo presentaron el jueves pasado, todavía no tenemos un ajuste de los investigadores. Ha subido, pero no me atrevería a poner cuánto porque habrá que revisarlo, por lo tanto la evolución ha sido positiva. Esto también es de libro, es decir, cuando evoluciona el gasto, evoluciona siempre el número de investigadores, como ha ocurrido siempre, ¿no? Pero, en fin, les doy los datos, simplemente que vean cómo ha subido. Es verdad que la empresa está generando ya en este momento empleo en temas de I+D muy parecido al sector público desde hace unos años, por lo tanto cambia completamente el panorama que teníamos. Esto quizás sea lo peor que tenemos en cuanto a personal dedicado a investigación y desarrollo, que tiene consecuencias, por lo que he comentado antes, en el proceso de innovación. ¿Qué tenemos? Pues que en España prácticamente el número de investigadores por 1.000 personas activas estamos en la media europea, y según los datos últimos del 2008, todavía más cerca. El problema es que los tenemos más colocados. Como ven, tenemos en España los rojos son los que están en el sector privado y los verdes los que están en el sector público. Entonces, aun cuando el número total de investigadores por 1.000 personas activas es totalmente comparable, lo que no es comparable es el número de investigadores que están en las empresas. Me parece que del 35-37% de los investigadores que tienen ocupación empresarial, mientras que lo normal en países avanzados es exactamente al revés. Tener el 30% solamente en el sector público. Pero también va mejorando por las razones que hemos visto antes. Es decir, yo los he contado antes, era la derivada, la evolución, no la foto fija. La foto fija, pues la que ustedes saben. Después lo veremos, pero todavía este año, a pesar del aumento que hemos tenido del 12% de aumento total, pues estamos en un 35% de Producto Interior Bruto, cuando, en fin, lo ideal sería llegar
al 2 y pico por ciento por lo menos. Bien, una cosa que sí tenemos bien es el gasto por investigador privado. Como ven, estos son diferentes países. España no está muy mal, está un poquito peor, pero no muy mal en absoluto, cuando vemos los recursos que tienen los investigadores que trabajan en las empresas. En lo que estamos mal es en los recursos que tienen los investigadores públicos. Esto sí está en el orden del 70% de lo que tienen sus colegas europeos. Esto quiere decir que en el sector público tenemos más investigadores de lo que debiéramos, con menos dinero de lo que debiéramos. Es verdad que la investigación pública, que se dedica normalmente a los estados primeros de la generación de conocimiento, son menos exigentes en recursos que los que están más cerca del mercado, como es evidente, pero en España de una forma exagerada, como ven aquí. Bien, estos son los datos del otro día de todas las comunidades autónomas. Para que no se les fueran los ojos, les he puesto los datos de Canarias, pero supongo que llego tarde y que ustedes ya lo han visto en los periódicos. Estos son los datos de 2008 para Canarias. Comentarios, pues creo que como están ustedes en eso, lo necesario. Y ya, para acabar, pasemos a las conclusiones. ¿Qué es lo que me gustaría que ustedes retuvieran de cuál es la situación española en este momento? Pues he puesto aquí, me parece que son 3 transparencias como mensajes. Si están interesados en estos datos, ha sido citado ahí, lo agradezco, el informe COTEC anual lo tienen disponible en nuestra página web, pero si lo quieren en papel no tienen más que pedírnoslo, con mucho gusto se lo enviaremos, y ahí todos los años nos dedicamos a recopilar las series históricas, y ahí pueden encontrar estos datos comentados y con información, yo creo que es suficiente para entenderlo. Fuimos los primeros en el país, por lo tanto somos la referencia, no sé si por la calidad, pero sí por la antigüedad, por lo tanto se ha convertido en un punto. Es verdad que no hay nada original en el documento, simplemente son datos oficiales que colocamos ahí de una manera que parece que es entendible, y lo que sí tiene de original, y eso probablemente ustedes tendrán que seguirlo, es la encuesta que hacemos a 150 expertos, siempre los mismos, es un panel que funciona desde el año 97, que todos los años nos dicen qué es lo que piensan que va a pasar. Es una información muy valiosa que a nosotros nos sirve mucho para ver cuál es el futuro. Hasta ahora este panel ha acertado siempre, porque tengan en cuenta que ahora tenemos datos 2008. Cuando salga el siguiente informe estaremos en el 2010. A partir de, me parece, 15 o 20 días vamos a sacar la encuesta que nos preguntaremos cómo estamos ahora. Será quizá algo peor de lo que hemos visto, me imagino. Pero, en fin, estos 150 personas nos lo dirán y esto lo encontrarán en el informe COTEC del año 2010, que lo publicaremos por ahí por junio o julio del año que viene. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que me interesaría que ustedes retuvieran? En primer lugar, que España ya es un país con cierta capacidad científica. España está produciendo en este momento ciencia de una manera respetable. Estamos en el 3,2% de la producción mundial de productos, de productos de calidad, digamos, de las revistas más excelentes, y vamos creciendo continuamente. Esto es verdad, por lo tanto sabemos hacerlo. Todavía son importantes las diferencias regionales. Esto es algo que evidentemente habrá que corregir. Habrá que corregirlo y matizarlo dependiendo de los tejidos productivos. La ADT, que comentaba antes, es importante, va a exigir quizá saber muy bien cuáles son las tecnologías que pueden ser importantes y a las cuales hay que dedicar esfuerzo y dónde hay que moverlo. El gasto empresarial en I+D crece desde el 94 a un ritmo del orden del 10% anual acumulativo. Este año, como les he dicho antes, era el 1,35% del PIB, el dato último. Hemos aplicado 14.800 millones de euros en todo el país. Y, bueno, como les decía antes, a pesar de todo se mantiene la evolución positiva que teníamos. El gasto por investigadores empresariales es comparable al de los países europeos, que ya lo he comentado, y también que las empresas contratan más investigadores y crean empleo con intensidad parecida al sector público. Más cosas. Las políticas públicas han entrado en un nuevo ciclo más acorde con las necesidades. Esto es muy importante. Llevamos 4 o 5 años donde se ha dado un vuelco, tanto a nivel estatal como regional, de las políticas de fomento a la innovación. Hoy en día tenemos una fiscalidad que a veces nos dan sustos, pero que sigue siendo muy exigente, muy favorable y además una de las mejores del mundo, sin duda. Tenemos ya una estrategia nacional. Tenemos un plan nacional que está evolucionando razonablemente bien y especialmente pues el programa Ingenio 2010, que es un cambio completamente distinto de cómo se hacía antes la política de innovación, con las ideas muchísimo más claras y con una orientación muchísimo más interesante a la innovación y al fomento del conocimiento. Y lo que sí es verdad, y esto es lo que tenemos que reconocer y ahí es que no hay que trabajar, que el conocimiento científico y tecnológico en un sentido muy amplio no influye todavía muchísimo en nuestra competitividad.
y esto es lo que, en fin, no es necesario insistir. Por tanto, digamos que estamos bien, estamos evolucionando bien y todavía tenemos consecuencias bastante bajas, como ustedes saben, desgraciadamente, y así nos ha pillado. La crisis, aquí a lo mejor hubiera tardado 10 años en venir, nos hubiera encontrado, si la evolución hubiera sido muchísimo mejor, pero nos ha encontrado como nos ha encontrado. Bueno, y ahora ya para acabar, ¿cuáles son los retos del sistema español de innovación, en los cuales ustedes, estos amigos de la transparencia? Yo creo que el gran reto es llegar a tener unas 40.000 empresas innovadoras frente a las 10-12.000 que tenemos en este momento. Si no tenemos empresas innovadoras, ¿este dato de dónde sale? Pues más o menos de aquellas empresas que de una manera formalizada están generando conocimiento o que son capaces de tener una buena parte de su facturación procedente de productos introducidos en el mercado en los últimos 3 años. Necesitamos aumentar de una manera feroz todavía el gasto empresarial en I+D. Es fácil hacer números, si nos podemos poner a la altura europea, nos faltan del orden de 6.000 millones anuales de procedencia privada. Estamos bastante lejos. Es casi duplicar, pero es un objetivo que hay que plantearse si queremos llegar donde tenemos que llegar. Y ese es el único camino que probablemente tenemos para que la próxima crisis nos encuentre mejor. Mejorar la educación en todos los niveles. Ocupamos el lugar 63 en las listas habituales, estamos bastante retrasados. Y cuando hablamos de educación es en todos los niveles. Necesitamos una educación primaria que inculque los valores de la innovación desde los primeros momentos. Necesitamos una formación profesional tanto en los niveles reglados como en la continua que se adapte a las necesidades empresariales y evidentemente la educación universitaria que cuantitativamente nos hemos pasado, eso está claro, tenemos más universitarios que la media europea, esto en detrimento de que nuestra clase que está en años de producir, pues tiene una clara ausencia de niveles intermedios, con lo cual para la innovación, especialmente quizá la innovación incremental, es un claro defecto estructural que tenemos en nuestra formación, en la estructura de formación. Bueno, necesitamos lograr más calidad en las instituciones científicas, en las listas ocupamos todavía un lugar relativamente bajo. Es verdad que hemos mejorado, como comentaba antes, la producción científica, estamos haciendo productos buenos, pero cuando hablamos de lo que entiende la innovación es un dato quizá interesante porque muchas veces se malinterpreta, y es que cuando miramos la cruda realidad de todo esto, que probablemente se ve en lo que llaman las patentes triádicas, es decir, las patentes que se protegen simultáneamente en Estados Unidos, Japón y Europa, que son las patentes de alta calidad, en España tenemos las que nos corresponden por nuestro nivel de gasto en I+D y puesto nivel de publicaciones internacionales, y sin embargo solamente representan el 0,4% mundial. Lo cual quiere decir probablemente que tenemos todavía que mejorar nuestras instituciones científicas para poder llegar a esto. Y finalmente debemos multiplicar las pymes innovadoras. Y al hablar de innovadoras, tanto las nuevas empresas de base tecnológica como los sectores tradicionales, donde me imagino que muchos de ustedes pues se van a dedicar a su profesión. Ahí les queda mucho trabajo, tienen que ayudarnos a entender cómo es este proceso y sobre todo a decir a los que pueden tomar decisiones cuáles son las cuestiones sensibles y las que realmente iré atacando para poder conseguir que haya pues estas 40.000 empresas innovadoras sin las cuales probablemente evolucionaremos mal en el futuro. Muchas gracias.